entraré a su presencia en libertad por su amor. El Espíritu me lleva al trono de la gracia para adorar cara a cara, si al Dios vivo adorar. Libre soy para entrar. Hola, ¿qué tal? Les saludo con mucho gusto. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta oportunidad para reflexionar un poco la palabra de Dios. Estamos aquí reunidos. Vamos a pedirle al Señor que podamos entrar en su presencia, que podamos encontrarnos con Él dentro de esta oportunidad para En gozarnos de su palabra. libertad por su amor, el Espíritu me lleva al trono de la gracia para adorar cara a cara, si al Dios vivo Pedimos, Señor, que ilumines adorar. nuestra mente, Libre ilumines nuestro corazón, que nos des la oportunidad de poder escuchar soy tu para Espíritu, que nos guíe y nos oriente para entrar. conocer tu voluntad a través de la meditación de tu palabra. En Entraré nombre a del Padre, del su Hijo y del Espíritu Santo. Amén. presencia. Pues bien, vamos a comenzar con esta experiencia y en la cual, pues, iluminados por la voluntad de Dios, iluminados por el Espíritu Santo, vamos a compartir el día de hoy un momento la palabra de Dios y vamos a meditar. Este esfuerzo, pues más bien representa eso, un espacio para meditar, para ver qué es lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra y cómo nuestro corazón se va iluminando con su voz, con su palabra. Hoy nos vamos a ubicar en el capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Y vamos a estar meditando este capítulo 12. Y por lo tanto, bueno, pues vamos a darle lectura, vamos a pedirle al Señor que hable y nosotros como siervos escuchemos. El capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles, hacemos y proclamamos la palabra de Dios. Por aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Hizo morir por la espada a Santiago, el hermano de Juan. Al ver que esto le gustaba a los judíos, llegó también a prender a Pedro. Eran los días de los ázimos. Le apresó, pues le encarceló y le confió a 4 escuadras de 4 soldados para que le custodiesen, con la intención de presentarle delante del pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro estaba custodiado
en la cárcel, mientras la iglesia oraba incesantemente por él a Dios. Cuando ya Herodes le iba a presentar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, atado con dos cadenas. También había ante la puerta unos centinelas custodiando la cárcel. De pronto se presentó el ángel del Señor y la celda se llenó de luz. Le dio el ángel a Pedro en el costado, le despertó y le dijo: levántate aprisa. Y cayeron las cadenas de sus manos. Le dijo el ángel: cíñete y cálzate las sandalias. Así lo hizo. Añadió: ponte el manto y sígueme. Y salió siguiéndole. No acababa de darse cuenta de que era verdad cuanto hacía el ángel, sino que se figuraba ver una visión. Pasaron la primera y segunda guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Esta se le abrió por sí misma. Salieron y anduvieron hasta el final de una calle y de pronto el ángel le dejó. Pedro volvió en sí y dijo: ahora me doy cuenta realmente de que el Señor ha enviado su ángel y me ha arrancado de las manos de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Consciente de su situación, marchó a casa de María, madre de Juan, pero por sobrenombre Marcos, donde se hallaban muchos reunidos en oración. Llamó a la puerta y salió a abrirle una sirvienta llamada Rodé, quien, al reconocer la voz de Pedro, de pura alegría no abrió la puerta, sino que entró corriendo a anunciar que Pedro estaba a la puerta. Ellos se dijeron: ¿estás loca? Pero ella continuaba afirmando que era verdad. Entonces ellos dijeron: será su ángel. Pedro, entre tanto, siguió llamando. Al abrirle, le vieron y quedaron atónitos. Él les hizo señas con la mano para que se callasen y les contó cómo el Señor le había sacado de la prisión. Y añadió comunidad esto a Santiago y a los hermanos. Salió y marchó a otro lugar. Comunicad esto a Santiago y a los hermanos. Salió y marchó a otro lugar. Esta es palabra de Dios. En libertad, por su amor, el Espíritu me lleva al trono de la gracia para adorar cara a cara, sí, al Dios vivo.
Bueno, pues muy bien. Después de haber leído con mucha atención la palabra de Dios, vamos a meditarla. Vamos a meditarla. Cada uno de nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos ir sacando una riqueza personal, una riqueza bendecida por el Señor, que ilumine nuestras vidas, que ilumine nuestro camino y nuestro proceso de conversión de todos los días. ¿Qué me dice a mí la palabra de Dios escuchada el día de hoy? Después de haberla escuchado en la Santa Misa, después de haberla meditado, después de haberla profundizado, pues nació en mi corazón el deseo de compartir con ustedes lo que el Señor me ha compartido, lo que el Señor me ha dejado ver en mi pobre inteligencia, ¿verdad? Pues este capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles nos habla de algunas cosas muy importantes que hoy en día la humanidad, las personas, la iglesia tenemos que comprender. Nos habla del poder de Dios, de el poder que tiene Dios para liberarnos cuando estamos en los momentos más difíciles de nuestra vida, pero nos habla también de la obediencia y nos habla de la fe que debemos de tener ante el poder y ante el obrar de Dios. Y nos habla también de cómo el poder de la oración, cómo el poder de la intercesión es necesario en la iglesia. Muchas de las veces nos hemos olvidado de alimentar nuestra fe, nos hemos olvidado de orar en comunidad, pero de orar con fe y de orar con la certeza de que a quien le oramos, a quien le pedimos, es un Dios poderoso, es un Dios grande, es un Dios milagroso, es un Dios misericordioso. Y eso pues de alguna manera nos mantiene atados. Vamos a tratar de compartir esta enseñanza y pues ojalá que esta enseñanza nos ayude a nuestro proceso de todos los días, ¿verdad? Y bueno, voy a tratar de meditarla y quiero compartirles que la meditemos en primera persona, ¿verdad? Y haciendo unas pequeñas analogías con mucho respeto a lo que la palabra de Dios nos da, porque la palabra de Dios habla de los sucesos en los que nuestros primeros, mm, los primeros cristianos, perdón, los apóstoles, los discípulos, el pueblo judío, vivió con la presencia de Jesús. Aquí estamos ubicados en los Hechos de los Apóstoles, evidentemente después de que conocieron y habían vivido ya con Jesús los apóstoles, después de su muerte, de su pasión, de su muerte, de su resurrección y de su ascensión. Aquí encontramos en los Hechos de los Apóstoles el testimonio de lo que ellos vivieron. Bueno, pues aquí en primera persona dice, por aquel tiempo el rey Herodes echó manos de algunos de la iglesia para maltratarlos. La primera meditación que podremos hacer de este versículo es, hermano, hermana, tú que eres católico, tú que eres cristiano, tú que eres creyente, ¿quién es el Herodes hoy en día en tu vida? ¿Quién es el Herodes hoy en día en tu vida que pretende matar tu fe, que pretende matar tu esperanza, que pretende matar tu encuentro con el Señor? Herodes pueden ser tus pecados, tus inclinaciones, tu odio, tu rencor, puede ser tu codicia, pueden ser tus vicios, pueden ser tus adicciones, pueden ser tu falta de fe, tu pereza, incluso la ignorancia. Y todo eso pues se resume que Herodes para nosotros hoy en día podría estar representado por el mal, por el maligno, por Satanás. Dice este primer versículo que el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia y fueron maltratados. El demonio hoy en día se goza de maltratarnos a nosotros con la tentación, con la mentira, se goza de maltratarnos
destruyendo nuestras familias, dividiendo los matrimonios, acosando al país con tanta muerte, con tanta violencia. Ahí está el Herodes que hoy nosotros tenemos que confrontar y enfrentar. Hizo morir a espada a Santiago, el hermano de Juan. Eso es Herodes, el Herodes de hoy en día, que es el rey, que es el príncipe de este mundo, el príncipe de la mentira, Satanás, ha hecho morir por espada a muchos hijos de Dios. ¿Cuántos mártires a lo largo de toda la historia de la cristiandad han muerto gracias a la codicia de los hombres de este mundo? Acabamos en nuestro país de tener conocimiento de la muerte de 2 sacerdotes que servían a una comunidad muy alejada y pues ahora pues ya no mueren a espada, mueren a punta de balazos, ¿sí? Entonces, dice la palabra de Dios que hizo morir a Santiago. Santiago era un servidor, era un apóstol de Jesús. Pero fíjense, dice la palabra de Dios, al ver que esto le gustaba a los judíos, llegó también a prender a Pedro. Eran en los días ácimos. Esto nos debe llevar a meditar. El mundo se goza, el mundo se privilegia de ver sufrir a quienes buscamos la verdad plena, a quien buscamos al pan de vida, a quienes seguimos al maestro. Por eso es que hoy las redes sociales, hoy en día la sociedad con las ideologías diversas que existen, con el fanatismo ateo, con el fanatismo agnóstico, con los falsos profetas, muchos se gozan de lo que otros hacen para sucumbir a quienes buscan o a quienes buscamos la verdad. Bueno, pues hoy en día también dice la palabra de Dios, llegó a prender a Pedro. Hermanos, hoy en día vivimos mucho una disputa tonta, estéril, hereje en contra del Papa Francisco. El Papa Francisco, como Pedro, no estaba en un calabozo, pero está encarcelado, está asediado, está custodiado por muchos que lo critican y lo juzgan, que lo lastiman con sus mentiras, que lo lastiman con sus acosos. Ahí está. Herodes hizo prender a Pedro. Pero bueno, el versículo 4 de este capítulo 12 le dice, le apresó, pues le apresó, pues le encarceló y le confió a cuatro escuadras de 4 soldados. Si multiplicamos 4 por 4 son 16 soldados. Son 16 soldados que apresaron a Pedro para que lo custodiesen, para que lo cuidaran, para que no se escapara, con la intención de presentarle delante del pueblo después de la Pascua. Ojo, aquí hay algo muy importante. Vamos a ponernos en primera persona y vamos a ponernos nosotros en el lugar de Pedro, en el momento actual. Ese Herodes del que hablamos, que es el demonio, que es Satanás, a muchos de nosotros nos ha apresado y nos ha encarcelado. Y muchas de nuestras almas y muchas de las almas de nuestros seres queridos, nuestra propia alma y las almas de muchas personas en este mundo están encarceladas y están fuertemente custodiadas por el demonio, por escuadras de espíritus oscuros que custodian esas almas para que no salgan del poder y del dominio de Satanás. Mencionaré algunas. Trataré de mencionar 16, la lujuria, la pornografía, el nombre de esos custodios, el alcoholismo, el rencor, la guerra, los fraudes, la rebeldía, la infidelidad, el aborto, ¿sí? El aborto, la eutanasia, el ateísmo, el comunismo,
las ideologías de género, las perversiones mentales, ¿sí? Me faltan dos, y esas dos pues podrían multiplicarse por 1000. La gula, ¿sí? La anorexia, el capitalismo desmedido. Ya me pasé de 16 y podrían ser muchos más. Un encarcelado conoce a sus custodios. Tú reconoces en este momento el rostro de los que te tienen atado. Dice la palabra de Dios, ¿sí? Que así pues, Pedro custodiado en la cárcel mientras la iglesia oraba insistentemente por él. A Dios. Fíjense muy bien, nosotros hoy en día hemos enseñado, y esta es la primera meditación importante sobre la intercesión. ¿Cómo es nuestra cárcel? ¿Cómo es ese lugar oscuro, ese calabozo en el que nuestro pecado, en que nuestra concupiscencia, en que nuestra indiferencia nos ha dejado apresarnos por ese Herodes que hoy en día es Satanás? Y ya hablamos de esos soldados, y ya hablamos de esos custodios que nos tienen encadenados. ¿Cómo son? ¿Quiénes son? Pero así estamos, y así estaba Pedro, estaba custodiado en la cárcel, en esa cárcel física. Lo terrible de esto, hermanos, es que hoy en día nosotros estamos custodiados en una cárcel espiritual. Estamos custodiados en un calabozo espiritual. Pero aquí viene la enseñanza hermosa. Mientras la iglesia oraba insistentemente por él a Dios. Cómo nos da tristeza ver las iglesias solas en la misa, cómo nos da tristeza ver que hay muchas iglesias que tienen capillas de adoración perpetua o de adoración semipermanente, o al menos hay iglesias que hacen horas santas y vemos cómo están solas. Las personas deberíamos de correr ahí para orar incesantemente ante la presencia de Dios, que está vivo, presente, resucitado como verdadero Dios y verdadero hombre frente a la Eucaristía. Perdón, dentro de la Eucaristía, en la Eucaristía, y nosotros frente a la Eucaristía tenemos esa oportunidad de orar. Miren, los primeros cristianos estaban juntos, estaban unidos y estaban orando incesantemente, por él, por quién, por Pedro, a Dios. ¿Cuántas de las veces nosotros nos reunimos a orar y desconocemos este poder que tiene la oración? La iglesia, en la liturgia de la Santa Misa, nos ha enseñado que ahí es el lugar perfecto, es el culmen de la intercesión. En todas las misas se piden por las necesidades de la iglesia. Cuando nosotros rezamos el rosario, cuando nosotros nos unimos con alguien más para orar, cuando alguien nos dice, ora por mi enfermo, ora por mi familiar perdido, encarcelado, ora por mi familiar migrante, ora por mi familiar difunto, ahí tenemos una gran oportunidad de tocar el corazón de Dios. La intercesión es algo en lo cual es una bendición y es un poder el cual hemos desdeñado porque hemos estado más ocupados en contemplar a nuestros custodios y en lamentarnos o quizás estar hipnotizados por no querer salir de ese pecado. Cuando ya Herodes iba a presentar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, atado con dos cadenas. Nosotros, en nuestra vida, parece ser que vivimos adormecidos por nuestro pecado, por nuestra indiferencia, por nuestra pereza, por nuestra apatía, para poder encontrarnos verdaderamente con el amor de Dios. Si nos ponemos en el lugar de Pedro, yo estoy seguro que Pedro estaba dormido,
pero no dormido por el pecado, no dormido por su debilidad y su fragilidad. Pedro estaba dormido cierto y seguro, porque él estaba en la barca. Y él estaba en la barca cuando Jesús iba y cuando ellos se asustaron, porque había unos fuertes vientos y Jesús estaba ahí dormido. Y él les dijo, hombre de poca fe. Pero en este caso, Pedro estaba dormido porque estaba seguro, tenía la certeza plena de que Dios obraría. Y él estaba esperando la voluntad de Dios. Seguro estoy de que Pedro no sabía qué iba a hacer el Señor, cómo iba a obrar, pero él sabía que iba a obrar. Y él estaba esperando, por eso estaba dormido. A diferencia, muchos de nosotros permanecemos dormidos. ¿Pero dormidos en qué? En la indiferencia, en el pecado, rumiando nuestras miserias, rumiando nuestras heridas. Estamos adormilados y yo diría peor, hipnotizados y anestesiados por Satanás, por ese Herodes que nos ha encarcelado, ¿sí? Y estamos custodiados tranquilamente por esos soldados y estamos atados por dos cadenas. ¿Cuántas cadenas tenemos nosotros? A veces pienso que tenemos encadenadas la mano derecha, la mano izquierda, la pierna derecha, la pierna izquierda, la cabeza. Tenemos muchas cadenas. ¿Cuáles son esas cadenas? La infidelidad, el odio, el rencor, el fraude, la mentira, el adulterio, el alcoholismo, las adicciones. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son nuestras cadenas? ¿Y quiénes son esos soldados que nos están custodiando y a los cuales les hemos dado la oportunidad de que nos cuiden y nosotros permanecer inmóviles? En este versículo 6, la palabra de Dios nos dice, también había ante la puerta centinelas custodiando la cárcel. Esto era imposible, o esto hacía imposible que Pedro pudiera escaparse de esa cárcel, atado con cadenas, custodiado por 16 soldados, y aparte un soldado a cada lado de él, y aparte en la puerta de la cárcel, centinelas cuidadosos. Imposible escaparse, imposible verdaderamente salvarse, imposible escaparse. ¿Qué era lo único que podía pasar ahí? Pedro estar tranquilo. ¿Cuántos de nosotros dormimos angustiados, agobiados, sin tener fe en que Dios obre en nuestras vidas? Porque tenemos unas heridas en nuestra alma, porque tenemos heridas en nuestro corazón, porque hay cosas que nos atormentan. Pero ¿qué pasó? El versículo 17 nos dice algo muy importante. De pronto se presentó el ángel del Señor. De pronto se presentó el ángel del Señor. Hermano, hermana, en el peor momento de nuestra vida, en la cárcel más oscura de nuestra vida, si nosotros tenemos la fe puesta en Dios y si nosotros nos esforzamos por reconocer a Dios como Señor de nuestra vida y reconocemos que Jesús es nuestro Salvador y lo hacemos el centro y dueño, emperador y rey de nuestra vida, no nos dejará solo el Señor. Se presentó el ángel del Señor. Es decir, cuando la escritura nos dice el ángel del Señor se presentó, el Señor mismo, el Espíritu Santo, Jesús, la Trinidad perfecta. Se presentó el ángel del Señor, él mismo se presenta en la celda. Jesús acude a nosotros cuando nosotros tenemos todo perdido, cuando nosotros tenemos imposibilidad e incapaz de saber que podemos ser liberados. El Señor se presenta en la oscuridad de nuestra vida y dice la palabra de Dios, y la celda se llenó de luz. La celda se llenó de luz.
Cuando nosotros permitimos, cuando nosotros tenemos el gozo y cuando nosotros tenemos el deseo verdadero de que Jesús ilumine nuestras vidas, Él llega a la oscuridad de nuestra vida y nuestra vida se ilumina. Pero aquí viene algo muy importante. Le dijo el ángel a Pedro, perdón, le dio el ángel a Pedro en el costado. ¿Cuántas de las veces a mí me llama mucho la atención esta parte? ¿Cuántas de las veces cuando alguien nos quiere reaccionar, cuando estamos dormidos en algún lugar, no te han dado un codazo así en el costado? ¡Hey, despierta! Cuando estás distraído, ¡es despierta! Cuando alguien te está hablando y tú estás ocupado en el celular y alguien te pica en el costado y te dicen, ¡hey, pon atención! Así llegó el ángel del Señor con Pedro y lo movió y le pegó en el costado. Pero fíjense, la palabra de Dios podría ser que le dio en la pierna, que le dio en la cabeza, le dio un zape, que le dio en las manos, que le jaló una pierna. No, le dio el ángel a Pedro en el costado, es decir, tocó el corazón de Pedro, tocó el corazón de Pedro. ¿Cuántas veces nosotros hemos sentido ese piquete que Dios nos da en el corazón y nos hemos resistido porque tenemos un corazón duro a poder comprender que el que toca nuestro costado es Dios? Nosotros se lo tocamos, pero lo traspasamos con nuestros pecados con una lanza y de su corazón derramó sangre y agua. A nosotros apenas nos lo toca. ¿Y qué sale de nuestro corazón? De nuestro corazón no sale como del corazón sacratísimo de Jesús, sangre y agua. De nosotros sale indiferencia. De nosotros sale incredulidad. De nosotros nace arrogancia. De nosotros nace desprecio. El mismo Jesús nos ha revelado a nosotros mi corazón tan ardiente que los ama y lo único que ha recibido son desprecios. Así pues, el ángel del Señor tocó el corazón a Pedro. Ojo, dice la palabra de Dios, le despertó y le dijo, le despertó y le dijo, aquí hay un secreto muy importante que yo alcanzo a comprender. Le despertó. ¿A cuántas veces alguien ha tratado de evangelizarte? ¿Cuántas veces alguien ha tratado de llamarte la atención por la forma como vives, por la forma como te conduces, por la forma como actúas? Y preferimos seguir dormidos. Preferimos ser dormidos. Le dijo Jesús a los fariseos, Moisés tuvo que hacer eso porque ustedes son duros de corazón. Y Jesús le dijo a Israel, Shema Israel, el primer mandamiento es, escucha Israel, escucha Israel. Nosotros no escuchamos y nosotros preferimos seguir dormidos. Sin embargo, Pedro despertó. Pedro despertó, se hizo consciente de la llamada de Dios. Yo he escuchado muchísimos testimonios de muchas personas que se han convertido. Y esos testimonios han sido verdaderamente prodigiosos. ¿Por qué razón? Porque el Señor entró al calabozo. Personas que ya estaban a punto de morir por las adicciones, por estar metidos en la delincuencia, por estar metidos en el satanismo, en la brujería, en la adoración a la muerte, a la perversidad de la muerte, por estar infiltrados en la delincuencia organizada, por estar viviendo desordenadamente su sexualidad, por estar atados a la lujuria, por estar atados a la pornografía. El Señor llega y los toca, los despierta. Esto es muy importante. Miren, aquí hay ahora una combinación muy hermosa. La oración incesante de la iglesia por aquellos que queremos que sean despertados. La oración de la iglesia.
tu hijo está mal, tu esposo está mal, tu matrimonio está mal, tu empresa va mal, bla, bla, bla. No ores solo. Únete a orar con otros. Platica con otros tu necesidad. Y juntos como iglesia tenemos que orar, tenemos que interceder. Muchos gobiernos se han empeñado en qué? En ponernos a los católicos en contra unos con otros. Y ha usado Herodes una estrategia muy buena. Poner a unos a decir que la comunión en la mano no es buena, que la comunión de rodillas, que el Papa es el anticristo, y todos estamos desunidos y estamos distraídos y no estamos orando, estamos despreciando este poder que Dios nos da a los bautizados. Y por lo tanto, pues no podemos tener la certeza de que Dios obrará en nosotros si nosotros estamos ustedes unidos y nosotros no clamamos y nosotros no escuchamos. Pero hay otra cuestión muy importante. Tenemos que evangelizar y tenemos que hablarles a los otros y decirle a las demás personas, decirle a tu hermano, a tu esposa, a tus hijos, a tus alumnos, a tus empleados, a todos, que cuando estén en la oscuridad de su celda, escuchen la palabra de Dios y se dejen tocar en el corazón y que despierten. Yo he escuchado y me han dado el testimonio muchas personas de que se han retirado de la iglesia o han dejado de creer en Dios porque pues dijeron, es que yo pedí tanto a Dios y Dios no me escuchó. Les voy a decir algo muy triste, que es lo que yo logro comprender y lo que en oración he logrado discernir. La oración es poderosa, pero la oración, para que sea poderosa, necesita una respuesta. ¿Por parte de quién? Por parte de Dios, no, hermanos. Por parte de Dios no necesita respuesta. Necesita respuesta por aquella persona que estamos orando. Porque miren, vuelvo a estar aquí en el versículo 7. De pronto se presentó el ángel del Señor. El Señor ya oyó la plegaria de esa comunidad que oraba incesantemente, ¿sí? Y la celda se llenó de luz. Ya actuó el Señor. Le dio el ángel a Pedro en el costado, lo tocó su corazón. Ojo, pero la parte muy importante, hasta ahí termina la intervención de Dios. Pero Dios es un caballero y Dios respeta nuestra libertad. Le despertó, ¿sí? Lo tocó, lo conmovió, lo que conocemos nosotros como gracias actuales. Lo conmovió, lo despertó y le dijo, Shema Israel, ¿verdad? Le dijo, habló Dios y le dijo, levántate, aprisa, levántate, aprisa. Aquí está la respuesta de las personas a las respuestas aquí está la respuesta, perdón, a las personas que oran por nosotros. Ay, te pido que ores por mí, pero pues vamos a jugar fuercita, soy bien borracho, soy un pecador y pues tengo a toda la corte celestial y a toda la familia rezando por mí, pero yo no me quiero levantar, yo no me quiero despertar, yo quiero seguir dormido. A ver, vamos a ver si es cierto que Dios es tan poderoso que a fuerzas me logra sacar de esto. Pero fíjense, le dijo, levántate. O sea, ahí está la instrucción que queda en la voluntad de quién, queda en la voluntad de nosotros como personas. Por eso es que cuando tú pidas intercesión para ti, cuando tú tengas un enfermo, cuando tú tengas un hijo adicto, cuando tú tengas un matrimonio que se está destruyendo y que lleguen y te digan, estamos orando por ti, atención, en ese momento están tocando tu costado. Está una comunidad clamando a Dios por tu conversión. Pero Dios te va a decir, levántate a prisa. O sea, no le hagas al tonto, a prisa, la palabra es correcto, a prisa, no dudes, no lo pienses, no lo medites, no voltees atrás, no pidas tiempo, esa prisa en ese momento. ¿Por qué? Porque puedes terminar ahí muy mal. ¿Qué hizo Pedro? Pedro hizo lo que tenemos que hacer todos.
Se levantó a prisa. Y en el momento que te levantas y en el momento que reconoces y aceptas tu condición de oscuridad, aceptas tu pecado, en ese momento caen las cadenas de sus manos. En ese momento, esto es hermosísimo, caen las cadenas de sus manos. En el momento que la oración da frutos en la voluntad santísima de Dios y el Señor viene a iluminar nuestras vidas y nos dice que nos levantemos y nosotros nos levantamos a prisa, en ese momento viene la liberación. En ese momento viene la liberación. ¿Dónde será el lugar donde nosotros podemos ver que esas cadenas caen? Hermano, se llama confesionario. Ahí es el lugar donde las cadenas, cualquier cadena, se cae. Le dijo el ángel, versículo 8, cíñete y cálzate las sandalias. Cíñete y cálzate las sandalias. ¿Qué no hemos escuchado? La carta de San Pablo a los Efesios. ¿Cuáles son las armas del cristiano? Cíñete las sandalias. ¿Sí? Cíñete las sandalias. Perdón, cíñete y cálzate las sandalias. Cíñete, ponte el vestido, ponte la armadura de la fe, ponte las sandalias, sal corriendo, ten la esperanza de salir. Ojo, aquí viene, así lo hizo, así lo hizo. Es aquí donde está la respuesta del hombre ante la oración de intercesión. Si la persona no quiere y no acepta la oración de intercesión y no deja tocarse el corazón, entonces no le echemos la culpa a Dios. Es que Dios no me escuchó. No lo escuchamos. Oye, pero a mi hermano, ¿a poco a mi hermano le dijeron que tenía un cáncer terminal? A mi papá le dijeron que tenía un cáncer terminal y que pues no se iba a aliviar. ¿Cómo me vienes ahora a decir que con la fe, si él acepta, se va a sanar? No, eso no quiere decir. Levántate a prisa, quiere decir que nos levantemos de la condición en la que vivimos y que aún ahí en la enfermedad terminal, que aún ahí en ese problema difícil, nosotros nos debemos de ceñir y calzarnos con las sandalias del Evangelio, con las sandalias de aceptar la voluntad de Dios. Así lo hizo. ¿Qué hizo Pedro? Pedro escuchó y aceptó la voluntad y aceptó la voluntad de Dios. Luego nos dice, añadió, ponte el manto y sígueme. Ojo, esto es hermosísimo. Ponte el manto y sígueme. Pongámonos en la persona de Pedro. Ponte el manto, ¿qué significa? Revístete de dignidad. Revístete de dignidad. Encontramos en la escritura cómo Dios le dice en la parábola a aquella persona que va a entrar al banquete, ¿y tú por qué no traes el vestido de fiesta? Y encontramos también cómo en la parábola del padre bueno y del hijo pródigo, cómo el padre manda traer el mejor vestido para su hijo. Ojo, esto es hermoso. Añadió, ponte el manto, ponte la vestimenta de la gracia de Dios, de la condición de ser hijo de Dios. Y luego, sígueme. Aquí está el secreto. Bueno, ya van muchos secretos. Dios no tiene secretos. Los secretos nosotros los tenemos que revelar en nuestra propia ignorancia. Sí, ponte el manto y sígueme. Ojo, no solamente es hacernos conscientes de que con el bautismo nosotros hemos sido revestidos de la condición de la calidad de hijos de Dios como profetas, sacerdotes y reyes. Hay algo más importante, pues sus obras los conoceréis. Hay que seguirlo. Hay que seguirlo. Hay que ser la versión más cercana a Jesús, pero no por nuestros criterios, no por nuestros planes, sino seguir la voluntad de Dios. Y fíjense, versículo 9,
y salió siguiéndole. Otra vez, la voluntad del hombre. Jesús añadió, el ángel del Señor añadió, ponte el manto y sígueme. Ahí está la instrucción. ¿Qué pudo haber hecho Pedro? No, espérame, es que nos van a ver, es que imagínate que nos agarran, pues nos va a ir peor. No, él sencillamente se levantó a prisa, se ciñó, se puso las sandalias, se puso el manto y siguió al Señor. Versículo 9, y salió siguiéndole. Pero fíjense, la palabra salió. Es decir, ya la condición no es de preso, ya la condición es de un hombre que libre. Y como hombre libre, tenemos la posibilidad de seguir a Dios. Esto es muy importante. Un hombre encarcelado, encadenado al pecado, no es un hombre libre. Un hombre que acepta la voluntad de Dios, que acepta la sanación por parte de Dios, es un hombre libre. Por eso, y salió siguiéndole. Cuando eres libre, no te puedes regresar a pecar. Cuando eres libre, tienes que salir y seguir a Dios. Es como aquella también parábola del administrador infiel, que el rey le perdonó todo y apenas salió liberado de la deuda y fue a perseguir a otro para que le pagara. Cuando tú haces eso, tú regresas a la cárcel y regresas a sufrir un castigo peor. No acababa de darse cuenta de que era verdad cuanto hacía el ángel, sino que se figuraba ver una visión. Hermanos, esto que nos dice el versículo 9 es algo hermoso y de esto podríamos hacer otra meditación muy importante. No acababa de darse cuenta de que era verdad. Ojo, nuestra condición humana nos nubla la visión espiritual. Ciertamente, en muchos de los problemas de nuestras vidas, en nuestros duelos, en nuestras pérdidas, en nuestras debilidades, no alcanzamos a ver cómo Dios obra en nuestras vidas y no alcanzamos a ver qué es lo que Dios está haciendo en nosotros y en las personas por las que oramos. ¿Sí? Parece ser que es una visión, pero vemos, me siento mal, me estoy sufriendo, pero ahí voy avanzando. Eso es lo que nosotros vemos y eso va provocando que nuestra vida sea mejor. Cuando tú vas a la Eucaristía y lo haces frecuentemente, cuando tú te confiesas, pues parece ser que no pasa nada, pero va pasando el tiempo y así como adormilado, anestesiado, te das cuenta que vas experimentando una paz que nunca habías vivido. ¿Sí? Y que es como eso, como un sueño. Hay momentos, hay oasis de alegría, de felicidad. Versículo 10. Pasaron la primera y la segunda guardia. Fíjense muy bien, nosotros nos metemos a la cárcel solitos y nos metemos de manera voluntaria. Y gracias a que nosotros desobedecemos, gracias a que nosotros nos alejamos, gracias a que nosotros nos perdemos, pues nos convertimos en reos de muerte. Muchas de las veces el Señor nos tiene que sacar por el mismo lugar donde nosotros nos metimos. Y la conversión por eso es difícil. La conversión por eso es difícil, porque el Señor nos permite la oportunidad de que cuando vamos saliendo del calabozo, vayamos nos dando cuenta de la primera y de la segunda guardia, de cuáles son los pecados, de cuáles son las cadenas, de cuáles son las maldades que nos llevaron ahí. Y fíjense, el ángel del Señor le permitió pasar la primera y la segunda guardia. El Señor nos hace reconocer, ¿sí? Esa situación. Ahora, sabemos por la enseñanza de la Santa Madre Iglesia Católica que existe el purgatorio. Bueno, pues yo creo que el purgatorio es exactamente este pasaje bíblico. Nosotros cuando muramos y muramos
sin estar en pecado mortal en nuestra vida, la cuidemos y no esté condenada, pues en el purgatorio vamos a tener que ir purificándonos y vamos a tener que pasar la primera y la segunda guardia. ¿Sí? Aprovechemos que la primera guardia la podamos hacer en vida, la podamos hacer ahorita en vida y no dejar muchas puertas que pasar para encontrarnos con el Señor. Dice el versículo 10, pasaron la primera y la segunda guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Ojo, y pasaron y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Atención, esto es muy importante, la puerta de hierro, esa puerta donde estaban los centinelas, esa puerta que divide la gracia con el infierno, la gracia con el pecado, la puerta, ¿sí? Y fíjense, la puerta de la ciudad. Bueno, aquí en este caso, en el caso de Pedro, nos habla de la puerta que abría de la puerta de hierro que dividía la cárcel de la ciudad. En nuestra vida espiritual es la puerta, ese sello, esa puerta de hierro pesada que nos separa de la gracia. Esa ciudad, la gracia, el encuentro con Dios. Dice, esta se les abrió por sí misma. ¿Por qué se abrió por sí misma? Si tú ya eres libre, si tú ya eres, si tú ya eres libre, si tú ya eres liberado por Dios, pues esas puertas se abren solas. Ojo, y aquí viene algo muy importante, ante el poder, ante la gracia y ante la misericordia de Dios y ante un hombre libre, no puede haber puertas que se resistan a abrirse. Salieron y anduvieron hasta el final de una calle. Es decir, cuando nosotros vamos en compañía de Dios, cuando Dios nos saca de nuestro pecado, cuando Dios nos saca de nuestra miseria, nos acompaña hasta dejarnos seguros, ¿sí? Dice aquí, salieron y anduvieron. No salió Pedro solo, salieron. ¿Quién salió? Pedro y el ángel del Señor. Hasta aquí hay el final de una calle. Ojo, hasta el final de una calle. ¿Cuántas calles en nuestra vida tenemos que recorrer? Yo reflexionando, me pongo a pensar que cuando nosotros nos vamos a confesar, en ese momento el Señor toma nuestra vida, sale con nosotros, hacemos la penitencia y después de hacer la penitencia se termina esa calle. Y llegando a la esquina, ustedes lleguen a una calle, lleguen a la esquina, en otras traducciones de la Biblia, no nos dice el final de la calle, nos dice, recorrieron la calle hasta llegar a la esquina. Sí, y al final de la calle, pues, ¿qué pasa? Pues tienes que tomar una decisión, ¿verdad? Me atravieso, voy a la derecha, voy a la izquierda. Ahí tienes que tomar una decisión. Y dice la palabra de Dios, salieron y anduvieron hasta el final de una calle. Y de pronto el ángel le dejó. Y de pronto el ángel le dejó. ¿Esto qué quiere decir? ¿Esto qué nos enseña? ¿Qué me enseña? Que el Señor nos vuelve a reconocer y nos da la dignidad para que nosotros volvamos a usar nuestra voluntad. Para que nosotros volvamos a usar nuestra voluntad. Nos da libertad plena, nos da libertad para que nosotros nos ganemos, ¿sí? Lo que nos tenemos que ganar, la corona que tenemos que ganar, nosotros no nos la ganemos con con nuestro propio actuar, con nuestra propia vida, con nuestra propia existencia. Dice el versículo 11, Pedro volvió en sí y dijo, cuando nosotros reconocemos y pues vamos a ponernos otra vez en la presencia o en la persona de Pedro, ¿sí? Cuando nosotros recibimos la absolución, cuando nosotros recibimos gracias actuales en nuestra alma y despertamos y nos damos cuenta de lo mal que estábamos y nos damos cuenta de que el Señor está obrando
en nuestras vidas, ¿sí? Pues sucede esto. Ahora me doy cuenta, lo que dijo Pedro, ahora me doy cuenta de que realmente que el Señor ha enviado su ángel y me ha arrancado de las manos de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Esto es tener conciencia sana. La conciencia sana, ¿cuál es la conciencia sana? La recta conciencia y la salud espiritual consiste precisamente en que salgamos de ese letargo y que tenemos conciencia de que quien nos ha arrancado del pecado, de la cárcel, del sufrimiento, del dolor, de las cadenas que nos esclavizan, no son nuestras propias fuerzas, no es nuestra propia vanidad, sino que es que, que, que Dios nos arranca del demonio. Él nos quita de sus manos destructoras y de la codicia del mundo, del pueblo, ¿verdad? De todos los espíritus malignos, de las envidias, de los vicios, etcétera. Aquí está verdaderamente la obra de Dios. Finalmente, para ir concluyendo, dice, consciente de su situación. ¿Esto qué quiere decir en el versículo 12? Consciente de su situación, es decir, una conciencia sana es sana hasta que nosotros somos conscientes de que nosotros hemos sido aprisionados, hemos sido raptados por el demonio, hemos sido encarcelados por nuestras miserias, pero que Dios viene a rescatarnos y que una vez que estamos rescatados nos deja libres. En muchos de los pasajes bíblicos nosotros encontramos cómo Jesús le dice, tu fe te ha salvado, toma tu camilla y vete a tu casa. Ahí está otra vez el momento en donde Dios nos da la libertad. Vete a tu casa. No lo está corriendo, le está diciendo, no te voy a atar, no te voy a pedir que sigas, no te voy a pedir contraprestación, que porque yo te sané, sigas, vete a tu casa. Eres libre. Pero tampoco en la Biblia encontramos en ningún momento que Dios haya repudiado a alguien que decidió seguirlo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, esto es muy importante. Nosotros nos debemos de dar cuenta de la situación que somos hijos de Dios, que hemos sido salvados. ¿Sí? Dice, consciente de su situación, marchó a casa de María, madre de Juan, por sobrenombre Marcos, donde se hallaban muchos reunidos en oración. Este versículo 12 nos dice que nosotros siempre tenemos que regresar a la iglesia y que la iglesia es un lugar de oración, que nuestra casa, que nuestra familia es un lugar de oración y que nuestra misión como iglesia es orar los unos por los otros. Y cuando oran por mí, yo regreso al lugar donde estaban orando por mí, por gratitud, por lealtad, por fidelidad, por amor. Versículo 13, llamó a la puerta y salió a abrirle una sirvienta llamada Rodé, quien al reconocer la voz de Pedro, de pura alegría, ojo, ¿qué sucede cuando nosotros nos dicen, tus oraciones fueron muy útiles, se sanó, lo encontramos, no se murió, o se murió en paz, o ya descansó, etcétera? Nos llega la alegría. ¿Pero qué sucede? Dice aquí, de pura alegría no abrió la puerta, sino que entró corriendo a anunciar que Pedro estaba a la puerta. Ojo, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que nosotros tenemos que dar testimonio a la comunidad, que nosotros tenemos que dar testimonio a la comunidad de lo que Dios hace por nosotros, de lo que Dios ha logrado hacer por nosotros a través de la oración, a través de la intercesión. Nos callamos muchos milagros que Dios nos hace. No los callamos y los preferimos enmudecer
y no los testimoniamos. Hay que ser capaces de testimoniar el amor de Dios. Ellos le dijeron, estás loca, pero ella continuaba afirmando que era verdad. Entonces ellos le dijeron, será su ángel. Pedro, entre tanto, seguía llamando. Al abrirle, le vieron y quedaron atónitos. Esto es lo que sucede cuando vemos un milagro. Los milagros, las conversiones, las sanaciones, la solución de nuestros problemas, la paz en nuestra vida a través de un duelo, es exactamente eso. Muchas personas sí dicen, estás loco, o sea, eso no pudo ser posible, y le echamos los premios y las bendiciones. Es que fue por el doctor, es que fue porque pasó esto, y no lo creemos, ¿sí? Pero cuando somos conscientes y vemos el milagro en las personas, en ese momento quedamos atónitos. Quedamos atónitos ante el amor de Dios. Finalmente, en el versículo 17, Él les hizo señas con la mano para que callasen, porque había mucho escándalo, había mucho grito, había mucho entusiasmo. Y entonces les contó cómo el Señor le había sacado de la prisión. Hermanos, tú tienes un testimonio de vida en el cual Dios te rescató de tu prisión. Tienes que hablar, pedirle a las personas que estén a tu alrededor que se callen, no platicarlo, testimoniarlo. ¿Y por qué no platicarlo? Lo tienes que platicar, lo tienes que conversar, porque de esa manera otros podrán verse tocados por el amor de Dios. Y fíjense, y dice la palabra de Dios, y añadió, ¿quién añadió? Pedro, y añadió, comunicad esto a Santiago y a los hermanos. O sea, ve y platica el testimonio, ve y platica lo que te estoy diciendo. Y luego Pedro marchó a otro lugar a seguir con su misión. Sin nada más que añadir, pues quería yo compartirles esta experiencia, quería yo compartirles este momento valioso de meditación. Pónganlo en su corazón, háganlo oración y seguramente el Señor les revelará muchas cosas con profunda sabiduría para sus vidas. Les saludo con gusto, les saludo con alegría y con la esperanza de que Dios, nuestro Señor, obre en sus vidas como lo ha hecho hasta el día de hoy. Pues sin más por el momento, si les pareció interesante, edificante esta meditación, pues me lo hacen saber. Muchas gracias. Dios les bendiga. Que viva Jesús en nuestros corazones por siempre. Espíritu me lleva al trono de la gracia para adorar cara a cara, si al Dios mío